Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo canal de YouTube del periódico Sin Corbata. En esta ocasión hablaremos un poco sobre lo que ha venido pasando en la región de Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. Para eso el 25 de marzo, el jueves 25 de marzo, tuve la oportunidad de reunirme con dos integrantes de la Asociación Campesina Catatumbo Ascamcat, con Junior Maldonado y con Gustavo Quintero. Con Gustavo hablamos un poco sobre el tema de Alejandro Carvajal, presuntamente asesinado por un integrante del ejército, y hechos que a un año de su asesinato evalúa la justicia. También con Junior hablamos un poco sobre el tema del PENIS, sobre el tema de las zonas futuros, sobre el glifosato y sobre el acuerdo humanitario para salvaguardar la vida de la población catatumbera. Aquí las entrevistas. Trabajo con la comunidad campesina y el compromiso está con ellos, pero hasta el momento eso es lo que se ha realizado para la gente. Yo creo que a grandes rasgos, muy buenos días, nos encontramos en la mañana de hoy con Gustavo Quintero, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Alejandro, demás compañeros de este medio de comunicación que nos acompañan en este momento y van a ver esta transmisión. Muchas gracias por brindar este espacio. Creo que es muy necesario. Es necesario hablar de temas coyunturales y de actualidad que están ocurriendo en este momento aquí en el Catatumbo. Bueno, Gustavo, nosotros nos conocemos hace exactamente casi un año por el tema que vamos a hablar en este momento, que es el caso, la primera investigación que hizo Sin Corbata, que fue el asesinato de Alejandro Carvajal el 26 de marzo a manos del ejército, de la segunda brigada del ejército que opera en la zona del Catatumbo y de Boyacá, presuntamente a manos del soldado profesional John Edier Árvales López. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Es importante indicar de que estos hechos tienen unos antecedentes graves en el sentido de que la comunidad campesina actualmente subsiste en su gran mayoría de los producidos de los cultivos de coca, ¿sí? Claro, es un tema muy complicado, está tipificado como delito nada más el cultivo, su producción y transformación del producto, pero eso es una situación que el campesino se ha visto en la obligación de acudir a ello ante la falta de garantías por parte del Estado colombiano, garantías en formalizarle la tierra, en los medios de producción, en la comercialización de sus productos. A esto agreguémosle el tema de la estigmatización tan fuerte que hay en contra del campesino, y es por ello que el campesinado en general ha acudido a estos cultivos. De allí se tiene que el año pasado la fuerza pública realizó operativos destinados específicamente a la erradicación manual, violenta y forzada de estos cultivos. Estos operativos inicialmente fueron dados en el municipio del Zulia, posteriormente fueron trasladados al municipio de Sardinata, y pues es allí donde las comunidades de manera pacífica, haciendo el ejercicio de su derecho a la movilización pública y pacífica, le exigen a estos militares que por favor cesen esas actividades de fuerza y que por el contrario manifiestan su voluntad en sustituir los cultivos de uso ilícito en el marco del punto 4 del acuerdo de paz. Lastimosamente pues no son escuchadas las comunidades y ocurre este asesinato, ¿sí? Como lo mencionaba Alejandro, fue cometido por el soldado profesional John Neider Arbeláez. Estaba a cargo en ese momento de la segunda división del Ejército Nacional, y pues de allí pues se cega la vida de este joven campesino que pues toda la comunidad lo ha reclamado como tal, como un campesino, no como un subversivo, ni un conspirador, ni un auxiliador de la guerrilla, ni un revoltoso, como han dicho otras personas. Es un campesino que exigía al gobierno nacional cambiar los medios de vida de ilícitos a unos lícitos, y de esta manera poder subsistir de manera digna, como lo requiere cualquier persona. Actualmente pues nos encontramos frente a un litigio
principalmente en el área penal. El militar pues fue citado en días pasados a audiencia pública ante juez de control y de garantías. Esto se da con ocasión a que el juzgado 36 de instrucción penal militar solicita que ese caso sea conocido exclusivamente por esta jurisdicción, y en atención a ello pues hay todo un procedimiento en el que obviamente en calidad de representante de víctimas en coadyuvancia con la Fiscalía le solicitamos a la juez de control y de garantías que planteara esta colisión ante la instancia pertinente. Pues nos encontramos pues a la espera de que esto pueda ser definido posteriormente. Y ya ahondando un poco en el caso penal, han metido más de 2 o 3 versiones sobre lo que pasó. Y siempre en cada versión estigmatizan a la comunidad. Estigmatizan a Alejandro, que era un subversivo, que integrante del ejército, estaba en funciones y de lo que estaba allá haciendo. Entonces, ¿qué contar sobre las diferentes versiones que ha tenido la defensa de este soldado? Bueno, principalmente la teoría del caso por parte de la defensa del señor Arbeláez se ha fijado en indicar de que esto fue un accidente, ¿sí? Que no fue un homicidio doloso por intención, sino que a él se le escapó una bala, que esa bala traspasó su corazón y su pulmón izquierdo y le afectó el dedo de la mano izquierda, que debe conocer la justicia penal militar en cuanto a que se encontraba, que era un militar activo. Eso es cierto, eso no lo estamos desconociendo. Lo que no compartimos es que ese factor funcional corresponda a las funciones propias del Ejército Nacional, pues que ya cuando revisamos la Constitución es muy clara en decir que el Ejército tiene que cuidar el tema de la soberanía, los bienes y la honra de los ciudadanos colombianos, no en su defecto quitarles la vida como ocurrió en el presente caso. Entonces, bajo esos criterios es que está la fuerte discusión de que si conoce o no la justicia penal militar. Insisto, nosotros como representante de víctimas insistimos de que esto no fue un accidente, de que fue un homicidio planeado. Hay un disparo de precisión, es un único disparo a una distancia muy considerable que no se puede catalogar como un simple accidente, de que el centinela se le escapó el tiro. Ahora, ha indicado de que él usó su proyectil en la recámara del fusil porque había una amenaza o un riesgo para la tropa, situación que no es cierta, que nunca fue alertada a sus superiores, de que no existe un informe que dé cuenta de ello, y además hay unos protocolos establecidos para el tema de los centinelas. Ellos tienen que portar un cartucho de seguridad que es plástico, que eso no infiere en nada de la reacción en caso de algún ataque, y este militar en ese momento violó ese protocolo y a consecuencia pues tenemos que ya va a cumplir 1 año de muerte el joven campesino Alejandro Carvajal. Y ya nos metemos un poco en el tema del ejército como institución, porque no fue solo él. Ya van 4 personas asesinadas también por el ejército en el Catatumbo, en el marco de esto, de los cultivos ilícitos, de la erradicación forzada. Y la pregunta es, ¿quiénes son los autores intelectuales? Porque él no actuó solo como usted lo dijo, ahí hay algo de fondo. Entonces, ¿ustedes qué piensan de los autores intelectuales y qué papel juega el ejército en ese homicidio? Particularmente es muy preocupante el hecho de que se reanude en esta práctica de ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? Ya habíamos visto con anterioridad del año 2006 al 2009, casi 2010 en el Catatumbo, más de 68 casos. Aquí estuvo involucrada la móvil número 15. Posteriormente, pues se vio como una baja en esa práctica debido a la fuerte denuncia, a los pronunciamientos de las organizaciones sociales, y pues lastimosamente el año 2020 marca como un nuevo precedente con unas particularidades muy específicas, y es que estos hechos ya ocurren casi que dentro de las áreas urbanas. Por ejemplo, está el caso de Alejandro Carvajal. Posteriormente se viene el caso de Digno Emérito Buendía Martínez, que también soy representante de víctimas en este caso, que se dan circunstancias muy similares. La misma tropa en operativos de erradicación violenta y forzada, donde no escuchan a las comunidades que exigen tener un diálogo, la interlocución, que es lo común, y por el contrario ejercen la fuerza. En este caso
pues también estos militares accionan sus armas oficiales en contra de la comunidad campesina, quitándole la vida de un digno y hiriendo a otros 3 campesinos. Allí su excusa fue que existió una legítima defensa ante un ataque que nunca existió y hasta el momento pues no ha sido demostrado judicialmente. Estamos a la espera de que se den las actuaciones judiciales. Posteriormente tuve la oportunidad de conocer el caso del joven que fue asesinado en la vereda Filoguamo de Teorama, eh, Salvador, el joven Salvador, también pues eh, perdió la vida, se la quitó el ejército militar en un evento en el que él se encontraba esperando a su padre que bajara de la finca para trasladarlo en su motocicleta, y pues estos militares accionan sus armas de fuego en contra de su humanidad, quitándole también la vida. Eh, este caso fue bastante fuerte porque pues, la comunidad reaccionó de manera inmediata, realizó una captura ciudadana de 11 militares. Hubo una tensión muy fuerte en ese momento. Sin embargo, pues hasta donde tuve conocimiento, eh, sí van a judicializar a estas personas. Y también se dio el caso de un señor indígena en el municipio de Chitagá, norte de Santander, que también fue asesinado por el Ejército Nacional, y pues su justificación fue decir que era parte del ELN, ¿sí? Entonces, si miramos así consecutivamente, mire que hay un patrón casi que de tiempo entre 2 y 3 meses con cada una de las personas, de que ha sido la misma el mismo sujeto que es la fuerza pública, en este caso el Ejército Nacional. Entonces ya no podemos decir de que son casos aislados o relacionados con otras situaciones, sino que ya existe un patrón sistemático que está en ejecución vigente. De allí que tenemos, yo no puedo asegurar en este momento quién es el autor intelectual, porque pues eso sería irresponsable de afirmarlo en este momento, que esperamos establecerlo dentro de las investigaciones. Sí, claro, se conoce que en las fuerzas militares hay unas cadenas de mando por sus suboficiales, los oficiales, hay unas órdenes de batalla, hay unas operaciones en terreno que ellos deben de cumplir, se supone que sin salirse de los marcos constitucionales, pero para el caso de Norte de Santander hemos visto afectaciones graves a la vida, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y ya usted toca la cadena de mando y hablar un poco sobre el quien manda en la segunda división del ejército acá, segunda brigada, que es Marco Evangelista Pinto, porque él se ha visto involucrado en salidas en falso ante la opinión pública, diciendo muchas versiones diferentes ante estos hechos. Y no podemos olvidar que Marco Evangelista Pinto tiene al menos 45 investigaciones de casos de asesinatos extrajudiciales, y que es de los que aparece en el mural de las madres de Soacha. Entonces, lo preocupante es que como una persona que está con estas investigaciones dirija 2 departamentos, que es Boyacá y Norte de Santander, al ejército. Entonces, ¿ustedes qué piden a este señor y qué le piden al ejército y al Estado colombiano para que este señor no siga en el ejército porque tiene estas investigaciones? Bueno, particularmente ya usted lo menciona, este señor general dirige la segunda división del ejército, sí, es cierto, corresponde a Santander, norte de Santander, Arauca y parte de Boyacá. Ha sido una persona muy cuestionada por estos hechos de homicidios en persona protegida, no como autor material, aclaro, pero sí, pues en otros casos que están documentados en medios de comunicación se indica su vinculación a estos casos, ¿no? Que es muy preocupante para nosotros y para la comunidad en general, porque se supone que la fuerza pública debe estar es para protegernos, y pues la gente, esto no solo surge aquí en la entrevista, pero sí la gente en el campo, y de hecho en otros colegas uno escucha, bueno, es muy preocupante el hecho de que una persona que tenga tantas investigaciones encima, pues se le presume su inocencia, pero no deja de ser una intriga para la comunidad, ¿sí? Y más con estos hechos del año 2020 que ocurren bajo su mando. Pues nosotros lo que pedimos como comunidad, como asociación y como persona,
a estas instituciones es tener personas a cargo con una hoja de vida intachable, ¿sí? Que se resalte por el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y también que permita el ejercicio de la construcción de la paz territorial, que es lo que la comunidad anhela en este momento. Entonces, claro, es altamente preocupante. Ya las investigaciones determinarán su grado de responsabilidad, bien sea de manera penal, administrativa o disciplinaria. Pues hasta el momento lo que se conoce era lo que ya le comentaba, pero sí es de alta preocupación para nosotros, y más que todo para nosotros, para las comunidades que se encuentran en este momento sometidas a los operativos de erradicación manual violenta y forzada en el Catatumbo. Y estos hechos de violencia en el Catatumbo no es nuevo. De hecho, el auto de la JEP dice que hay 420 víctimas entre 1985 y 2016 en la zona del Catatumbo, donde el 82% de esas víctimas se concentran entre 1999 y 2008, que es donde se concentran la mayoría de víctimas de estos casos. Entonces, para subsanar esto, la comunidad ha pedido básicamente que se haga un pacto de no violencia, que se conformó la mesa humanitaria en torno a las comunidades para que no queden en los fuegos cruzados. ¿Qué se puede contar sobre este pacto? Bueno, las comunidades siempre han sostenido su bandera en solicitar ser escuchados, ¿sí? De segundo plano, generar la implementación de muchas propuestas que desde 1985 hasta las fechas actuales han puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que el gobierno nacional no ha tenido la voluntad de llevarlas a cabo, y entre esas propuestas es el respeto a la vida, ¿sí? Para el caso de la Mesa Humanitaria de la Construcción de Paz en el Catatumbo, es un espacio de confluencia social y política en el que se busca, en atención a todo este margen de violencia tan agudo que existe actualmente, porque no solo son ejecuciones extrajudiciales, aquí hay estigmatización, aquí hay maltrato a la comunidad, ¿sí? Aquí hay exclusión social, entre otras particularidades que terminan afectando al colectivo. Y principalmente lo que respecta a los actores armados y su accionar, se han emitido el tema de los mínimos humanitarios. Estos mínimos humanitarios lo que solicita es el respeto a la población civil, a que no sea involucrada en el conflicto. Es decir, esto es el derecho internacional humanitario, en decirle a los grupos subversivos, en decirle a los grupos paramilitares, en decirle a la fuerza pública: acá hay una población civil que merece un respeto, que no debe ser involucrada y por lo tanto no debe ser atacada ni hostigada en el margen de las operaciones táctico-militares. Es decir, claro, lo principal sería terminar los conflictos, pero no se está en capacidad en este momento por parte de la comunidad hacer eso. Entonces se le pide a estos actores armados que respeten a las comunidades. Hasta el momento pues ya se han tenido varios pronunciamientos del ELN, del EPL, grupos post-FARC, pero lastimosamente el gobierno nacional es a quien le corresponde principalmente esta función, y no se ha manifestado al respecto de los mínimos humanitarios. Y eso es lo preocupante. Ya el Frente 33 de las FARC se pronunció, ya el ELN y el EPL se pronunciaron y el gobierno nada. Esto se está pidiendo desde el año pasado, si Correcto. No estoy mal. Y a manera de urgencia, la semana pasada se le envió una carta al Congreso de los Estados Unidos para que actúe pues, y se meta y le diga al gobierno: hola, está pasando algo, se está poniendo en peligro la vida de la población. ¿Y qué se pide en esa carta al Congreso de los Estados Unidos? Bueno, hay varias cosas. El tema, hay preocupación por las políticas, principalmente de lo de la lucha antidrogas, que está muy relacionado con todo el tema de los operativos que están vigentes en este momento. Porque, insistimos, la salida no son las medidas de fuerza, la salida es la concertación, la salida es la sustitución de los cultivos, la salida es la formalización de la tierra y garantizarle al campesino los medios de producción, ¿sí? Y también decirles que el campesino es el eslabón más débil de la cadena. Es un error atacar al campesino cultivador, y es un error también atacar, como aquí en un caso comparativo, al jíbaro en los barrios, porque es que ellos son los que viven
de la parte más abajo, pero aquí nunca se ataca a las redes del narcotráfico, ¿sí? Y bajo ese criterio y la aplicación de las políticas, lo que se pide es, bueno, diferencien y miremos la aplicación de este tipo de políticas que están afectando a la comunidad y no verdaderamente a quienes tienen que atacar en estos temas del narcotráfico. Además de eso, el respeto nuevamente por los derechos humanos de las comunidades, de las organizaciones sociales y de los líderes y lideresas que pues se ponen la camiseta y tienen la valentía de ir a protestar, de enviar estas cartas y decir, bueno, aquí estamos nosotros, respeten a las comunidades. Y otro tema que surge es el aumento de los grupos de autodefensas. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, de hecho, ya se encuentran dentro del casco urbano ahorita de Cúcuta y el gobierno no está haciendo absolutamente nada, pero los gobiernos locales están haciendo algo, Gustavo. Bueno, frente a ese tema es muy preocupante. Aquí hay que hacer un análisis también y me gusta hacer estos comparativos. Si nos fijamos en el año de 1998 y 99 y nos ponemos en el 2020 y 2021, pues ahí uno encuentra un factor en el tiempo muy coincidente, ¿sí? Empiezan los rumores en el 98 del paramilitarismo. Aquí todos sabemos, salió Carlos Castaño a decir que iba por el Catatumbo. Nadie hizo absolutamente nada. Y posteriormente tenemos que en el 99 se da la incursión paramilitar al Catatumbo, pues ya la historia que conocemos de sangre y de dolor para la comunidad que a la fecha actuales aún no se ha recuperado. Ahora, vamos al 2020. 2020 fue un año marcado por el tema de las masacres, ¿sí? Tuvimos aquí cerca de 6 masacres, si mal no recuerdo, 4 en el Catatumbo. Estas atribuibles a grupos paramilitares, los rastrojos. La Defensoría del Pueblo emitió varias alertas tempranas, recuerdo la 011, de hecho que fue muy tajante en decirle a las autoridades desde el Ministerio del Interior hasta la administración municipal, tomen acciones para que las comunidades no sufran desplazamientos, no sufran restricción a la movilidad, no sufran confinamientos, entre otros delitos. Más sin embargo, la comunidad después de haberse desplazado, de haber manifestado su miedo, su inconformismo, pues volvió a ser víctima de estos flagelos. Hay un antecedente grave y es que para el mes de diciembre, finalizando diciembre, se dio una incursión por parte de estas autodefensas gaitanistas. La asociación como tal denunció públicamente este caso. Pues esto no pasó más allá de ser una noticia. Este es el momento que pues no conocemos las actuaciones administrativas, pues no sé si las hicieron, pero que se tenga conocimiento en ese momento no. En favor de las comunidades, ¿no? Es muy preocupante de que estas tropas paramilitares estén ubicadas en los sectores con más alta militarización, de que no ocurra nada y de que tengan las mismas posiciones tácticas de que tenían en el año de 1999 antes de generarse la incursión paramilitar al Catatumbo. Entonces tenemos esa situación, es muy preocupante, existe mucho riesgo, existe mucho peligro y las comunidades están en una zozobra permanente ante esta amenaza. ¿Y qué pasa con la verdad en el Catatumbo? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué papel ha jugado la Comisión de la Verdad y la JEP en la recolección de los datos, en la construcción del auto, ahorita que tiene que construir todo el proceso de fiscalía para la reconstrucción de los 420 casos de víctimas? ¿Y qué está pasando con las víctimas y qué papel está jugando Ascamcat? Ahí sí los convocan. Bueno, empecemos, vamos en orden, por la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ha jugado un papel muy importante, hemos tenido una muy buena relación. Ellos, a pesar de todas las, como quien dice coloquialmente, las trabas que les han puesto porque los han desfinanciado, un tiempo de duración muy corto, pues no han tenido como ese rango que se esperaba tener de acción en el territorio, pero más sin embargo se ha logrado hacer acciones importantes, particularmente Ascanca ha trabajado muy de la mano con la comisión, ya se entregó un informe sobre relatos campesinos del esclarecimiento de la verdad del conflicto en el Catatumbo, que data de 1985 hasta 2020. Pues es un gran aporte donde se escucharon diferentes voces de diferentes sectores que daban su opinión y su punto de vista en cuanto a las víctimas y a esclarecimiento
También se está trabajando un tema de estigmatización al campesino y al movimiento campesino en el marco de la lucha contra insurgente con la misma vigencia de tiempo. Y pues estos aportes han sido pues muy nutridos, se han hecho varias escuchas y creo que eso es un gran aporte al tema de la verdad. Claro, se espera de que esto pueda ser con mayor alcance y mayor durabilidad, pero tenemos que la Comisión de la Verdad finaliza este año 2021. Bueno, por esa parte creo que se ha hecho un gran aporte conjunto. En cuanto al tema de la JEP, se tiene que Ascanca ya ha entregado 2 informes. Uno se entregó en 2018 sobre ejecuciones extrajudiciales. Este informe fue entregado con otras organizaciones, hay que aclarar. Allí se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales que pues producto de ellos es que se pueda referir a esta cifra de las 402 víctimas. Posteriormente se entregó con otras organizaciones también informe sobre el paramilitarismo, toda esta contubernio que existió allí con la fuerza pública y los efectos que también están relacionados con las ejecuciones extrajudiciales. Actualmente, claro, existe mucha expectativa, si se quiere, de saber a profundidad cómo van a ser analizados y abordados estos casos. Pues no tenemos ahorita una función específica de decir, bueno, vamos a contactar esas 402 víctimas, porque pues también ya es una función más de la institución, pero sí estamos pues prestos a facilitar en lo que Ascanca pueda apoyar a las víctimas, porque pues principalmente nuestro trabajo es con la comunidad campesina y el compromiso está con ellos. Pero hasta el momento eso es lo que se ha realizado en cuanto a la JEP. Yo creo que a grandes rasgos tocamos los temas más importantes y más cruciales de lo que está pasando en el Catatumbo y de la actualidad del Catatumbo, y hacer un llamado también a que no son noticias, que no son solo titulares de prensa de 1 o 2 días, sino que es una situación preocupante como la que está pasando ayer y hoy en Sardinata. ¿Nos puede contar un poco sobre lo que está pasando allá? Bueno, particularmente, y vuelvo al tema de los patrones, el año pasado tenemos que sean operativos en el Zulia, en Sardinata, en zona rural de Cúcuta. Ahorita vuelve nuevamente a ocurrir lo mismo. El Ejército Nacional, en marco de sus operativos de erradicación, se encuentran ubicados en el municipio de Sardinata, ser más específicos, en la vereda Los Guamos, ya en la parte alta, un poco retirada de Cúcuta. Las comunidades desde el año pasado han manifestado su inconformismo por el actuar del Ejército Nacional. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacer una comisión de verificación el año pasado, donde la comunidad denunció amenazas de muerte, donde denunció tala de árboles, donde denunció afectaciones ambientales, donde denunció restricciones a la movilidad, donde denunció que les quitaban el agua a la escuela de los niños, a las viviendas cercanas. Entonces se hizo una comisión de verificación bajo ese criterio, se documentó el caso, pero lastimosamente a las fechas actuales el Ejército Nacional hace aproximadamente un mes está ejerciendo las mismas prácticas. Ayer y antier la comunidad hizo saber su denuncia. De hecho hay un video en el que la gente le dice al ejército que por favor se retiren, que están en una propiedad privada, eso que ellos mismos pregonan, de que hagan un margen de distancia entre la comunidad y la fuerza pública, y más sin embargo la respuesta del Ejército Nacional pues no es la esperada, diciendo como si usted se me mete aquí yo no respondo, que eso es una amenaza, y tememos de que ocurra exactamente lo mismo que ocurrió en el caso de Alejandro Carvajal. La gente está en el ejercicio de un mecanismo de autoprotección que es los asentamientos campesinos, sí, pero que constitucionalmente eso está establecido en el artículo 37, que es la manifestación pública y pacífica, es un derecho que tenemos todos. Y aquí lo que vemos es que el ejército dice yo no respondo, lo mismo que ocurrió el año pasado. Entonces tememos y dejamos en la alerta de que pueda ocurrir una afectación a la comunidad, principalmente a la vida, pues porque ya es casi que común que siempre que pasa eso, entonces el ejército acciona sus armas en contra de la población civil. Es muy preocupante estos temas de sistematicidad del ejército, de poca participación del gobierno nacional y de poca participación también de la prensa nacional, porque estas noticias uno se entera es de titulares de la prensa local y por Twitter y por Instagram, que es lo más preocupante, y que no le informen los medios. Correcto. Entonces,
es hacer un llamado, y desde Sin Corbata hacemos ese llamado conjuntamente con Ascamcat, que estemos muy pendientes del Catatumbo, no solamente del Catatumbo, de zonas como el Pacífico Nariñense, Chocuano, toda la parte del Amazonas, Guaviare, Guainía, donde ocurrió la masacre, lamentablemente, de los niños, el bombardeo a los niños en Calamar. Es el llamado a que estemos muy pendientes, y desde Sin Corbata vamos a estar muy pendientes de estos Gracias, temas, Alejandro. Gustavo. Entonces, sería la primera parte de esta entrevista. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Sin Corbata. Sé que hay un equipo con mucha disposición, con mucha entrega frente a estos temas que son vitales para la comunidad y a darlos a conocer. Son vitales estas alertas que se envían y se emiten a través de este medio de comunicación. Pues nosotros estamos en la disposición de seguir coadyuvando en la parte informativa y también pues esperamos seguir colaborando no solo en estos temas, sino también en temas positivos, ¿sí? De que podamos hablar aquí ya posteriormente en temas de la verdad, de la reconciliación, de la construcción de paz, que sería muy interesante poder hacer estos contrastes que reflejen la lucha campesina y la resistencia. Entonces, nuevamente, mi gracias y mi felicitación por este importante trabajo que están llevando a cabo. Muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Buenas, volvemos con la segunda parte de esta entrevista con los miembros de Ascamcat. Ahora nos acompaña Junior Maldonado, integrante de esta asociación. Hola, Junior. Hola, saludo a usted y a todos los que nos ven hasta ahora. Vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en el Catatumbo con lo de la mesa humanitaria, con el pacto de no violencia, el tema del glifosato, de zonas futuro y del PENIS. Pero el tema más importante en este momento es que nos explique un poco, Junior, qué es lo que se pide en la mesa humanitaria del Catatumbo. Bueno, la mesa humanitaria es un espacio que recoge diferentes fuerzas sociales y políticas del Departamento Norte de Santander. Y este espacio nace producto de la intensificación de la guerra después del acuerdo de paz en el Catatumbo. Pues decíamos, la salida de las FARC pues, generaría un alivio en el territorio, generó un alivio por un tiempo, pero inició una disputa de actores armados, como es el caso del EPL y el ELN. Y esto intensificó la guerra en el Catatumbo hasta el punto de tener casi 32 refugios humanitarios en el año 2018. Más o menos unas 200.000 personas fueron afectadas por los paros armados entre el ELN y el EPL en medio de esta disputa territorial y el rearme de nuevos grupos post-FARC prácticamente. Entonces la mesa humanitaria propuso ser un escenario de confluencia para buscar salidas humanitarias a la intensificación de la guerra después de la firma del acuerdo de paz. Y se propone en el año 2019 que este escenario sea un escenario donde podamos concluir tanto fuerzas políticas, pero también fuerzas sociales que estamos a favor del acuerdo de paz, para poder buscar salidas y proponer al gobierno nacional algunas salidas, pero también a los actores armados en el territorio, ¿no? Hace parte de la iglesia también en esta mesa humanitaria. Y en el 2020, pues, producto también de esa intensificación de la guerra, nace una propuesta de que la mesa humanitaria propone de llevar a un acuerdo humanitario en el Catatumbo. Este acuerdo humanitario significa que sea bajo el respeto del derecho internacional humanitario, que debe acoger a los actores armados insurgentes, pero también al gobierno nacional en cabeza de sus fuerzas militares. Y se lanza en el 2020 7 mínimos humanitarios que recogen casi toda la expresión del derecho internacional bajo el convenio de Ginebra, del respeto a los protocolos, que debe ser, como es el caso de no minar escuelas, bienes comunes de la comunidad, el caso del reclutamiento de menores, el caso del respeto a las iglesias, a los salones comunales, el respeto a los liderazgos sociales. Entonces, en un primer momento, la mesa humanitaria busca que haya un acuerdo humanitario en el territorio, tanto con actores armados, pero también con el gobierno nacional, para regular la guerra en el Catatumbo. El segundo escenario es que busca también cómo se reanudan las negociaciones con el ELN. Hay una gran propuesta que se ha venido liderando por sectores
donde dice que mínimamente generar unos acercamientos nuevamente porque el ELN tiene una gran presencia en el Catatumbo y tiene unas implicaciones para el conflicto. Y el tercer elemento de la mesa humanitaria es la implementación del acuerdo de paz. Cómo generamos una estrategia que se ha definido para poder acelerar un poco el proceso de paz con todo el tema del PENIS y otras cosas, que el PEDEC, la reforma rural integral, que en el Catatumbo son muy importantes. Entonces, bajo esos tres elementos, un acuerdo humanitario para poder distensionar y lograr que los actores armados respeten ahí no se involucra a la comunidad ni a las comunidades en medio de la guerra, pero también hay respeto también de la fuerza pública. El segundo elemento, las negociaciones con el ELN, creemos que es necesario reanudarlas. Y el tercer elemento, buscar una acelerada implementación del acuerdo. Esta mesa humanitaria ha logrado objetivos muy importantes de poder cohesionar hasta la Comisión de Paz del Congreso de la República, el mismo gobernador del Departamento Norte de Santander, diputados del departamento, organizaciones sociales de todo el departamento, y creemos que es un elemento muy importante. El próximo 7 de abril la mesa humanitaria va a sostener una reunión con el Congreso de Estados Unidos, con congresistas del Partido Demócrata hoy de gobierno allá, precisamente porque pues la mesa humanitaria quiere poner su posición ante el Congreso de Estados Unidos sobre la situación de los cultivos de uso ilícito, pero la falta de implementación del acuerdo de paz y cómo Estados Unidos juega en la política internacional, en el caso del Catatumbo, donde precisamente hoy Tibú es el primer municipio con más hoja de coca de Colombia, según la UNDOC, y pues las implicaciones que el Congreso de Estados Unidos tiene por la lucha antinarcóticos que ellos financian. Creemos que va a ser un escenario muy importante, va a ser un escenario por primera vez inédito, de directamente dirigentes de las asociaciones campesinas, el pueblo indígena barí va a participar, la Iglesia Católica del Catatumbo va a participar en esta reunión que van a dar con estos congresistas, y creemos que es un primer paso para mirar cómo desde las instancias internacionales también se busca que el acuerdo de paz funcione y que se busquen otras vías humanitarias al conflicto armado. Y yo me imagino ahora que en esa reunión del 7 de abril se tocará el tema del glifosato y de esa carta polémica de Biden aplaudiendo las aspersiones aéreas a Duque. ¿Y ustedes qué piensan del glifosato? ¿Qué pedidos hay para que no se asperge con glifosato? Bueno, hay que decir que aquí la lucha antinarcóticos, lo que hemos visto en más de 40 años es que una lucha fallida, ¿no? Lo han demostrado las fumigaciones que han habido entre los de glifosato entre los años 80, 90 y principios del 2000 hasta el 2004, 2005, que hubo fumigaciones aéreas. Y tenemos como prueba es que en 40 años la alianza que ha hecho Estados Unidos con Colombia para la lucha antinarcóticos, primero no ha reducido los cultivos de uso ilícito, los ha incrementado por el contrario. Lo segundo es que los impactos del glifosato a esos territorios fueron devastadores, por ejemplo, cáncer que se ha podido evidenciar a comunidades campesinas, en el caso de Sardinata, municipios como Tibú, la pérdida de la agricultura en estos municipios, montañas que fueron prácticamente deforestadas por el glifosato, por lo potente que es este veneno y que hoy hasta apenas están volviendo a reforestar nuevamente. Y ante esto, pues la Corte Constitucional puso unas cláusulas al gobierno colombiano para volver a reanudar el glifosato, que fue una sentencia de la Corte en el año 2008, donde regula nuevamente, tiene que cumplir unos pasos legales el gobierno colombiano ante eso. El presidente Duque ha dicho que él va a volver a reiniciar las fumigaciones con glifosato, pero ante eso nosotros nos hemos unificado en el país con 93 organizaciones del país ante una acción de tutela que presentamos porque los tres pasos que pide la Corte Constitucional, primero es un estudio ambiental que tiene que hacerse a través de unas audiencias públicas donde competen 107 municipios y 107 municipios en Colombia, y en la realidad de Catatumbo somos 7 municipios, donde se tienen que hacer audiencias públicas para consultarle a la comunidad si está a favor o no del glifosato,
y ese es el estudio ambiental que lo tiene que hacer la agencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Policía Nacional para poder modificar el plan de manejo de eso. ¿Qué pretendían? En medio del COVID-19 pretendían hacer unas audiencias públicas virtuales donde no había el derecho de participación de comunidades campesinas que no tienen internet, que es muy mala la conexión tecnológica, a veces sin luz. Entonces pretendían en medio del COVID-19 hacer esas audiencias públicas para validar ese proceso ambiental y ante eso presentamos esa acción de tutela por la violación a los derechos de participación de las comunidades para un proceso tan serio como es ese estudio ambiental y que pretendía hacer a través de modo virtual cuando en las comunidades campesinas no hay modos tecnológicos para hacer eso. Esa acción de tutela fue ganada en primera instancia, después en segunda instancia por el juez de Pasto y paralizó el proceso de estudio ambiental porque no se estaba haciendo con el debido proceso como es. Al igual tiene que hacer, la Corte Constitucional dijo que tenía que ser un estudio de salud, de los impactos a la salud sobre el glifosato. Ese estudio no se ha hecho en ningún departamento. Y el tercero elemento que pone a la Corte es que los municipios que se acogieron a sustitución voluntaria, se tiene que priorizar la sustitución, donde ya se firmaron acuerdos de sustitución, por encima de la fumigación. Por ejemplo, hay casos, en el caso del Catatumbo, el caso del municipio de Tibú y Sardinata, se acogieron a sustitución voluntaria y entonces se debe priorizar ese mecanismo porque ya la gente dijo que sí quiere sustituir y no priorizar la fumigación. Entonces hay unas contravías, unas trabas jurídicas que tiene este gobierno y hoy hay que decir que nos fuimos ya la acción de tutela subió a la Corte Constitucional para poder tomar una decisión de fondo sobre el proceso que pretendía hacer el presidente Duque. Nosotros creemos que va a ser positiva porque pues tenemos otro elemento que se le agregó nuevo, fue el tema de las comunidades indígenas. Entonces tenemos presencia de comunidades indígenas en varios departamentos, en el caso del Catatumbo, el pueblo indígena Barí, y a ellos no se les ha hecho la consulta previa también sobre la fumigación con glifosato en esos territorios. Entonces es otro elemento más que se le agrega a este proceso jurídico que llevamos con la Corte Constitucional y esperamos que haya una decisión de fondo en próximos días acá para paralizar todo el proceso que está pretendiendo llevar nuevamente este gobierno. Y usted toca el tema de la priorización de la sustitución y ahí entra el Programa Nacional de Sustitución Integral de Sustitución de Cultivos, que es el PENIS. Y yo hace un año cuando hice el proceso de investigación de Alejandro y hablé con el personero de Sardinata, me comentaba que apenas 300 familias en el municipio de Sardinata habían recibido solo un pago, no habían recibido el pago completo. ¿Qué está pasando con la implementación del PENIS en el Catatumbo? Bueno, el Programa Nacional Integral de Sustitución es una apuesta que asumimos entre Ascancá y Cocán en el caso del Catatumbo, en dos municipios muy puntuales, que fue el municipio de Tibú, que recogió un acuerdo municipal más de 2.395 familias, y en el caso del municipio de Sardinata fueron 1.892 familias, pero tuvimos un proceso muy lento en Sardinata porque se hace el acuerdo municipal de voluntad y después se tienen que hacer las prescripciones por familia. Entonces en el caso de Sardinata quedaron nada más 300 familias por prescripción individual dentro de ese proceso porque el gobierno cerró las puertas al Programa Nacional Integral de Sustitución. Hay que decir que este programa pues no ha funcionado como debe ser. Tenemos un piloto en el municipio de Tibú, en el caso en Caño Indio, que implica 6 veredas. El cumplimiento ha sido de un 30 a 40%, los proyectos productivos no han llegado como deben ser. Y en el caso de Sardinata pues es más lamentable la situación, ¿no? Hay que decir que allá la sustitución fue casi nula prácticamente porque un retraso en los pagos, los proyectos productivos por allá esperando, los proyectos productivos de largo plazo no llegaron. Y con la llegada del gobierno de Iván Duque, pues este proceso del PENIS se paralizó totalmente. Hay que decir que el consejero de estabilización del gobierno nacional, Emilio Archila, ha dicho que ellos no tienen plata para seguir sosteniendo el proceso del Programa Nacional Integral de Sustitución, pero a nosotros nos parece muy chistoso cuando el PENIS, como está acordado por hectárea, vale más o menos una sustitución de 32 millones de pesos, dándoles los proyectos productivos, el programa de asistencia social. Entonces no hay plata para la sustitución, pero sí hay plata para la erradicación forzada, que es más costosa y genera todavía más problemas de violaciones de derechos humanos
por parte del ejército hacia las comunidades, lo que eso genera, ¿no? La erradicación forzada. Entonces, ellos prácticamente tienen paralizado, el gobierno tiene paralizado el Programa Nacional Integral de Sustitución en el Catatumbo y han propuesto un paralelo a esto que se llama hecho a la medida. Lo están proponiendo prácticamente como una política de gobierno, pero que en el caso de Catatumbo no han podido llevarlo porque pues nosotros sabemos lo que significa es desvirtuar prácticamente lo que se acordó. Y, y en esa realidad se encuentra hoy el programa nacional, no está funcionando, tenemos serias críticas a cómo se quiere llevar e implementar el PENIS y realmente no hay una voluntad política en este momento de poderlo repotenciar, ¿no? Y pues algo muy chistoso de este gobierno es que de lo acordado hace programas diferentes y les cambia el nombre. Por ejemplo, está este que usted me comenta hecho a la medida, pero también está las llamadas zonas futuro que vienen a reemplazar los PEDETs. Pero, ¿qué pasa con estas zonas futuro en el Catatumbo? Por ejemplo, en Caño Indio, que allá se encuentra la zona futuro. Bueno, la zona futuro es un decreto que sacó el gobierno de Iván Duque el pasado 2019, eh, que ese decreto contempla de crear unas zonas especiales precisamente en los municipios PEDEC. El caso del Catatumbo es la primera zona futuro de Colombia. Y nosotros bajo nuestro explicar es prácticamente la consolidación militar bajo la lógica social. Entonces es poner el PD bajo función militar para consolidar prácticamente sus proyectos que tengan que ver con el control territorial de los territorios. Y en el caso del Catatumbo, pues la zona futuro la han militarizado también con asesoría del gobierno de militares estadounidenses. Nosotros tenemos el caso de 12 asesores militares en la Fuerza Tarea Vulcano del municipio de Tibú. Y ellos han dicho que la zona futuro es una para acelerar el PEC, que nosotros sí creemos que bajo la lógica militar no va a funcionar el PE porque pues al militarizar esto y con una grave situación de conflicto que hay en el Catatumbo, pues quienes van a estar más enfrentadas, van a estar más en riesgo son las mismas comunidades. Lo segundo es que han dicho que la zona futuro es para la lucha antinarcóticos y por eso trajeron asesorías militares estadounidenses en el municipio de Tibú, el cual pues precisamente sí, lo han puesto bajo la lógica de priorizar las erradicaciones forzadas, todo lo demás. Y el tercer elemento que vemos sobre la zona futuro, en el caso del Catatumbo, es, y precisamente la asesoría de militares estadounidenses en Tibú, cerca de la frontera con Venezuela, tiene unos impactos de cómo controlar una frontera que puede tener intenciones de posibles conflictos con otro país hermano. Entonces, prácticamente la desvirtuar el programa del PD y han propuesto bajo una estrategia que se llama Catatumbo Sostenible, que la lidera la Consejería de Estabilización a través de Emilio Archila, y que es prácticamente, no es la transformación del territorio, sino es dar cosas muy pequeñas como una placa huella, como el arreglo de una escuela, pero no obras de impacto que sí generen cambios territoriales como se propuso en su inicio y donde todas las comunidades en los grupos motores propusieron el desarrollo del territorio. Entonces, bajo esa lógica está la zona de futuro. Y estas zonas futuro fueron demandadas por ustedes, ¿no? Sí, precisamente nosotros presentamos con otra organización del Pacífico Nariñense, RECPANA y ASCANCAC, presentamos una acción de tutela contra la zona futura del Catatumbo y la zona futura del Pacífico Nariñense, alegando de que primero en una zona futuro donde hay presencia de comunidades indígenas, donde todo lo demás, el tema de la consulta previa no se ha hecho, para hacer un proceso de zona futuro que es una política prácticamente de militarización del territorio. Lo segundo que hemos alegado es que la presencia de los militares estadounidenses pues viola la soberanía nacional y en el caso del Catatumbo pues es muy peligroso lo que esto puede generar en confrontaciones con otros países. Y lo tercero que hemos alegado es que precisamente la zona futura desvirtúa el PEC y estamos en un proceso que también próximos días va a tener respuesta de un alto juez del Estado para tomar una decisión sobre estas zonas futuro. Ya hemos tenido dos respuestas ya donde ya le están solicitando información de en qué momento se hizo esa consulta al gobierno
y esperamos que haya una respuesta próxima de un juzgado en Bogotá sobre el proceso de esta zona futuro también. Los acuerdos de paz dejaron a los PEDETs. ¿Qué está pasando con los PEDETs? Que al final es la inversión social del Estado colombiano en las zonas que fueron golpeadas por el conflicto. Bueno, los PDX, pues en su naturalidad fueron construidos por casi la mayoría de los municipios, se crearon los grupos motores, participamos en ese proceso como organización social, pero también las comunidades y presidentes de junta. Y se creó una hoja de ruta muy importante que lleva a la transformación de todo el territorio. Eso incluye vías terciarias, infraestructura para el desarrollo de la región, hospitales, salud, educación. Y el PD, como está formulado en su esencia inicial, pues creemos que es la hoja de ruta para desarrollar el territorio como tal. ¿Qué ha pasado? Pues lo primero es que no hay una voluntad política de hacer el PD, ¿no? Por ejemplo, el PD se lo han entregado a los municipios cuando son municipios que son de sexta categoría, que no tienen presupuesto para desarrollar un PD municipal ni un PD de transformación como tal, y, eh, y han dejado que la inversión internacional, quiere decir la cooperación internacional, pues sea quien invierta en estos PD, pero el gobierno nacional no tiene definida una política ni recursos al PD como tal. Entonces lo que estamos viendo son pequeñas obras que se logran hacer con cooperación internacional y que se pasan bajo la lógica del PD, pero que no son obras de impacto, y lo segundo, que no tienen inversión del gobierno nacional como se había dicho en su inicio. Entonces pareciera que el gobierno nacional le va a hacer conejo a la comunidad campesina con lo que se acordó en el acuerdo de paz, ¿no? Bueno, hay que decir que tanto el PE, el PENI, la reforma rural integral, el tema de las circunscripciones especiales de paz, pues siguen siendo una disputa, ¿no? Porque hay que decir que el acuerdo de paz no solamente es firmado con algún gobierno en específico, es un acuerdo de Estado, tiene rango constitucional, está también con un blindaje internacional. Y lo otro, que el acuerdo tiene un alcance más o menos a unos 15, 16 años de transformación en varios gobiernos que tienen que pasar para implementarlo. Es una hoja de ruta que sigue siendo hoy una disputa de las comunidades que precisamente siguen reclamando de que se debe hacer, y pues seguirá siendo una disputa que tendrá que darse el pulso entre las comunidades y las organizaciones sociales con el gobierno nacional para que se deba hacer como se está en su esencia, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, queda la disputa jurídica en los estrados judiciales. Sí, nosotros hemos concebido que hay dos formas hoy para poder arrebatar un poco y acomodarlo. Una es la disputa jurídica, los litigios jurídicos que estamos llevando, que precisamente pues buscamos cómo estos derechos que están en rango constitucional del acuerdo se respeten. Y lo segundo es la movilización social. Nosotros creemos que después de que las comunidades y el Catatumbo y muchas comunidades de Colombia salgan a reclamar sus derechos en las calles o en las carreteras de este país, son la única forma para poder que se pueda llevar a buen término lo que se acordó. Entonces, pues a manera, ya para cerrar, la invitación sería estar pendientes el 7 de abril, ¿no? Sí, tenemos esa del 7 de abril, creemos que también es muy importante esa reunión, por lo que puede girar la política internacional de Estados Unidos en relación al acuerdo de paz. Se ha dicho que John Biden ha dicho que tiene posibilidades de poder que el acuerdo sí funcione, ha enviado a sus embajadores y dice que la relación con Colombia va a estar bajo la lógica del acuerdo de paz. Y pues nosotros creemos que si esas palabras son como se deben ser, pues creemos que es un buen elemento, porque precisamente fue esa administración del Partido Demócrata quien fue a La Habana a ayudar en todo ese tema del acuerdo de paz. Y pues podemos decir que es importante una conversación para poder también evidenciar los problemas que esto está generando aquí en el Catatumbo, la lucha antinarcóticos, el tema de no implementar el acuerdo y por qué la guerra sigue en estas regiones tan golpeadas. Entonces, Junior, muchas gracias por compartirnos un poco sobre el tema de glifosato, zonas futuro, PENIS, PEDET y la importancia del Congreso de los Estados Unidos en el Catatumbo. Así es, bueno, muchas gracias a ustedes.
Listo, muchas gracias. Esta fue la segunda parte de esta entrevista con integrantes de Ascamcan. Después de escuchar a Junior y a Gustavo, quedan más preguntas que respuestas. Una de esas preguntas gira en torno al caso de Alejandro Carvajal, que por qué aún después de un año no hay culpables, no hay autores materiales que estén condenados, ni autores intelectuales sobre la mesa. También queda la pregunta de por qué el general de la segunda división, Marco Evangelista Pinto, sigue a cargo del ejército en esta zona, siendo que tiene investigaciones por aproximadamente 45 casos de asesinatos extrajudiciales y también después de los hechos del año pasado con más o menos 6 civiles asesinados en el marco de erradicación forzada en esa zona. Surge la pregunta al gobierno nacional que ¿por qué no ha firmado el acuerdo humanitario y por qué no se ha manifestado? Siendo que sí lo han hecho sectores de las disidencias de las FARC, del EPL y del ELN. También el gobierno nacional tiene que responder por qué siguen 12 militares de las fuerzas de los Estados Unidos en territorio de Caño Indio, en la zona de Tibú, zona futuro en el Catatumbo. También sería hacerle un llamado a los medios nacionales que hay que informar sobre qué pasa en el Catatumbo. Pareciera que no pasa nada, pero sí pasan muchas cosas muy y muy peligrosas para la vida de las personas que habitan allá. También surge la duda de si se va a repetir el panorama del 2000, de inicios de siglo, con el auge de los grupos paramilitares, porque pareciera que los grupos paramilitares están aumentando, van a aumentar los desplazamientos y se van a quedar con los baldíos y con las tierras que dejen la gente y la van a ocupar y se van a quedar con el mercado de la coca en esta región. El panorama es muy incierto. Lo que sí queda claro es que decisiones que no se tomen a tiempo ponen en peligro la vida y la dignidad de las personas que habitan en esa región. Esperamos que con esta nota de Sin Corbata quede un poco más claro qué es lo que está pasando en esa zona del país. Los invitamos a seguirnos en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, en estar pendientes en próximas notas que saquemos y suscribirse en nuestro nuevo canal de YouTube. Muchas gracias.